La luz del móvil iluminaba la cara de Joan Laporta mientras releía el mensaje por tercera vez consecutiva, incapaz de asimilar las cifras que danzaban frente a sus ojos como fantasmas de una pesadilla financiera. En la pantalla brillaban dos números que parecían extraídos de una realidad paralela: 1.000 millones de euros de cláusula de rescisión y 20 millones netos anuales de salario. El presidente del Barcelona acababa de recibir las exigencias del jugador más joven en ganar un Balón de Oro, un chaval de apenas 18 años que todavía no había cumplido la mayoría de edad cuando debutó con el primer equipo y que ahora negociaba como si fuera Cristiano Ronaldo en su mejor momento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo exactamente un adolescente adquirió el poder de hacer temblar los cimientos del club más grande de España? ¿Puede un jugador tan joven justificar un salario que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del planeta? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era donde la edad no importa nada y el talento lo vale todo? ¿O simplemente asistimos a la locura desatada de un mercado que perdió hace tiempo cualquier contacto con la cordura? La historia de Lamine Yamal es tan improbable que parece diseñada por un guionista ambicioso de Hollywood. Nacido en Esplugas de Llobregat el 16 de julio de 2007, este extremo diestro que juega por la banda izquierda llegó a la Masía con 7 años cargando una mochila más grande que él y un sueño que sus entrenadores consideraban desproporcionado para alguien tan pequeño. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquel niño flaco con ojos vivaces y una sonrisa perpetua iba a reescribir todos los récords de precocidad del Barcelona, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del club, con tan solo 15 años y 290 días cuando Xavi Hernández lo hizo saltar al césped en abril de 2023. Desde ese momento inaugural hasta hoy, su ascenso ha sido tan meteórico que parece condensar en 2 años lo que otros jugadores tardan una década en conseguir. Y antes de seguir, porque lo que viene después es absolutamente demoledor. Suscríbete ahora y te aseguras ser el primero en saberlo todo. Es rápido, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Pero centrémonos en el detalle que ha provocado el auténtico terremoto. Lamine Yamal cobra actualmente 3 millones de euros netos por temporada. 3 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de lo que ganan futbolistas que apenas suman minutos en equipos de media tabla, jugadores cuyos nombres la mayoría no reconocería si los escuchara en la calle. Cuando firmó su primer contrato profesional en octubre de 2023, pocas semanas después de cumplir 16 años, el Barcelona negoció desde una posición de fuerza aparente, ofreciendo un salario que entonces parecía generoso para alguien que técnicamente seguía siendo menor de edad y que todavía tenía que demostrar si su talento juvenil sobreviviría al salto definitivo a la élite. El contrato incluía una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, esa barrera psicológica que el Barcelona ha utilizado históricamente para proteger a sus joyas más preciadas, pero el salario reflejaba la cautela de quien todavía espera confirmación. Nadie en las oficinas del Camp Nou imaginaba que apenas 2 años después estarían lidiando con un jugador que había acumulado más logros internacionales que muchos veteranos con 15 años de carrera, un chaval que había liderado a España hacia la conquista de la Eurocopa con apenas 17 años recién cumplidos, destrozando defensas centenarias con una facilidad insultante y una madurez futbolística que desafiaba toda lógica biológica. La reunión que cambió todo tuvo lugar el pasado martes por la noche en un restaurante discreto del Eixample barcelonés, lejos de miradas indiscretas y cámaras oportunistas. Jorge Mendes, el superagente portugués que maneja las carreras de algunos de los futbolistas más valiosos del planeta, se sentó frente a Joan Laporta y Deco en una mesa apartada donde la iluminación tenue apenas permitía distinguir las expresiones faciales. Mendes, conocido por su habilidad para extraer contratos millonarios incluso en situaciones aparentemente imposibles, había preparado meticulosamente su estrategia. Comenzó la conversación con cortesías calculadas, elogios medidos sobre la gestión del club y referencias nostálgicas a negociaciones pasadas que habían beneficiado a ambas partes. Pero cuando llegó el momento de presentar las exigencias de Lamine, el tono cambió drásticamente. Sobre la mesa, tanto literal como figuradamente, Mendes colocó un dossier que contenía análisis comparativos de salarios, estadísticas de rendimiento, proyecciones de valor comercial y estudios de mercado que demostraban, con frialdad matemática, que Lamine Yamal estaba siendo brutalmente infravalorado. El documento incluía capturas de pantalla de ofertas reales que otros clubes europeos habían transmitido a través de intermediarios, cifras que hacían palidecer el contrato actual del jugador. Laporta escuchaba con la mandíbula apretada, consciente de que cada palabra de Mendes era un torpedo certero contra la estabilidad financiera que tanto había costado reconstruir después de años de caos económico. Las cifras que Mendes puso sobre la mesa no eran caprichosas ni surgían de la fantasía desbordada de un adolescente mimado. 20 millones de euros netos anuales colocarían a Lamine en una categoría salarial compartida únicamente por los jugadores más dominantes del fútbol mundial. Para entender la magnitud de esta petición, necesitamos hacer un ejercicio comparativo que resulta tan esclarecedor como perturbador.
Kylian Mbappé, el delantero francés que finalmente cumplió su sueño de vestir la camiseta blanca del Real Madrid, cobra aproximadamente 25 millones de euros netos por temporada más bonificaciones variables que pueden elevar esa cifra hasta los 30 millones en temporadas exitosas. Mbappé tiene 26 años, ha ganado una Copa del Mundo siendo protagonista absoluto, ha marcado más de 300 goles en su carrera profesional y ha sido considerado durante años como el heredero natural del trono que Messi y Cristiano Ronaldo ocuparon durante casi 2 décadas. Erling Haaland, la máquina noruega de hacer goles que destroza récords cada temporada con el Manchester City, percibe alrededor de 22 millones netos anuales más incentivos astronómicos ligados a objetivos que cumple con regularidad obsesiva. Haaland tiene 25 años y ya ha demostrado que puede mantener niveles estratosféricos de rendimiento en las ligas más competitivas del mundo. Jude Bellingham, el joven centrocampista inglés que ha conquistado Madrid con actuaciones de veterano pese a su juventud, cobra aproximadamente 12 millones netos en el Real Madrid, una cifra que refleja tanto su potencial como su impacto inmediato. Y ahora Lamine Yamal, con 18 años recién cumplidos, pide 20 millones, situándose por encima de Bellingham y casi al nivel de Haaland. La pregunta que mantiene despierto a Laporta cada noche es tan simple como aterradora: ¿puede el Barcelona permitirse este desembolso? Para responderla necesitamos bucear en las turbulentas aguas de las finanzas culés, un océano de complejidad donde cada decisión tiene ramificaciones que se extienden durante años. El Barcelona todavía arrastra las consecuencias devastadoras de la gestión de Josep María Bartomeu, una era marcada por contratos disparatados, fichajes carísimos que nunca rindieron y una estructura salarial tan hinchada que el club llegó a gastar el 110% de sus ingresos solo en salarios. Una proporción demencial que violaba flagrantemente las normas de sostenibilidad financiera de la liga. Laporta heredó un desastre económico que incluía una deuda superior a los 1.300 millones de euros y la imposibilidad de inscribir jugadores sin realizar malabares contables que rayaban en la magia negra. Desde entonces, el presidente ha trabajado incansablemente para sanear las cuentas mediante ventas de activos, acuerdos con inversores y recortes salariales negociados con dolor. La masa salarial del primer equipo ha bajado drásticamente, pero sigue siendo una de las más altas de Europa. Pagar 20 millones netos a Lamine significaría aproximadamente 37 millones brutos anuales considerando los impuestos españoles, una cifra que consumiría un porcentaje significativo del margen salarial disponible del club y complicaría enormemente futuras incorporaciones. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante del dilema, el punto donde las matemáticas frías chocan con la realidad futbolística caliente. Rechazar las exigencias de Lamine podría resultar infinitamente más caro que aceptarlas. Y si esto te está volando la cabeza tanto como a mí cuando lo descubrí, dale al botón de suscribirse, porque lo que viene ahora es la parte que ningún medio tradicional te está contando con esta crudeza. El contrato actual de Lamine expira en junio de 2027, lo que significa que le quedan aproximadamente 18 meses antes de entrar en la zona de peligro donde los clubes pueden comenzar a negociar su fichaje con libertad. Si el Barcelona no consigue renovarlo antes del verano de 2026, su valor de mercado comenzará a desplomarse como una piedra arrojada desde un acantilado, porque todos los equipos importantes de Europa sabrán que pueden esperarlo pacientemente y ficharlo gratis o por una fracción de su verdadero valor cuando el contrato esté cerca de expirar. Actualmente, Transfermarkt valora a Lamine en 180 millones de euros, una cifra que refleja tanto su rendimiento actual como su potencial futuro. Pero esa valoración es líquida, real y verificable únicamente si el jugador tiene un contrato largo que otorga poder de negociación al club propietario. Sin renovación, esos 180 millones podrían evaporarse en el aire como el humo de una hoguera apagada por la lluvia. Los rumores sobre el interés de otros clubes no son especulaciones de periodistas aburridos ni invenciones de agentes buscando presión negociadora. El Paris Saint-Germain, ese proyecto catarí que ha convertido el mercado de fichajes en su patio de recreo personal donde las reglas normales no aplican, ha transmitido a través de canales discretos su disposición a pagar 200 millones de euros por Lamine Yamal si el Barcelona se muestra incapaz de renovarlo. 200 millones. Para el PSG, acostumbrado a transacciones que hacen temblar los cimientos del fair play financiero, esa cantidad es perfectamente asumible, especialmente considerando que acaban de perder a Mbappé sin recibir ni un euro y tienen recursos de sobra para reconstruir su proyecto alrededor de la siguiente superestrella mundial. Manchester City, Chelsea y hasta el propio Real Madrid han realizado sondeos exploratorios, tanteos sutiles diseñados para entender si existe alguna posibilidad de que el Barcelona se vea forzado a vender por necesidad económica o por ruptura irreparable de la relación con el jugador. Florentino Pérez, maestro de la guerra psicológica futbolística, sabe perfectamente que fichar a Lamine Yamal del Barcelona sería un golpe de efecto comparable a cuando arrebató a Luis Figo del Camp Nou en el año 2000, un movimiento que no solo fortalecería deportivamente al Madrid, sino que hundiría la moral del eterno rival. Dentro del vestuario del Barcelona,
La situación genera tensiones subterráneas que pocos perciben desde fuera, pero que hierven bajo la superficie aparentemente tranquila. Jugadores veteranos que han aceptado recortes salariales significativos durante los años de crisis financiera miran con una mezcla de admiración y resentimiento como un chaval de 18 años negocia cifras que ellos nunca vieron ni en sus mejores momentos. Robert Lewandowski, el veterano delantero polaco que cobra aproximadamente 18 millones netos tras haber aceptado una reducción para facilitar su fichaje, ha expresado en conversaciones privadas su perplejidad ante la idea de que Lamine pueda superar su salario sin haber demostrado todavía la consistencia que solo otorgan los años. Pero simultáneamente, esos mismos jugadores reconocen que Lamine posee algo intangible e irreplicable, ese magnetismo especial que solo tienen los elegidos, los jugadores que nacen una vez cada generación y que transforman partidos con momentos de genialidad pura que desafían cualquier análisis táctico. Durante los entrenamientos, cuando Lamine recibe el balón y comienza a driblar con esa mezcla hipnótica de velocidad, control y visión periférica que parece procesada por un procesador más avanzado que el humano estándar, incluso los más escépticos callan y observan, conscientes de que están presenciando algo extraordinario. Hansi Flick, el entrenador alemán que llegó al Barcelona con la misión de devolver al equipo a la cima europea, se encuentra en medio de este huracán intentando mantener la concentración del grupo mientras las negociaciones contractuales amenazan con convertirse en distracción permanente. Flick, conocido por su metodología rigurosa y su capacidad para gestionar egos grandes en el Bayern Múnich, ha mantenido conversaciones directas con Lamine donde le ha transmitido con claridad meridiana que el talento sin disciplina es solo desperdicio de ADN privilegiado. El técnico alemán valora enormemente las cualidades del extremo español, pero también ha detectado señales preocupantes de actitud que necesitan corrección inmediata antes de que se conviertan en problemas crónicos. En un partido reciente contra el Atlético de Madrid, Lamine discutió abiertamente una decisión táctica de Flick durante el descanso, un gesto de insubordinación que el entrenador cortó de raíz con una bronca privada pero contundente que dejó claro quién manda dentro del vestuario. La tensión entre ambos no es destructiva todavía, pero existe. Ese roce inevitable entre un jugador que siente que ha conquistado el derecho a opinar sobre todo y un entrenador que sabe que las jerarquías deben respetarse para que cualquier equipo funcione. La presión mediática sobre Lamine ha alcanzado niveles que rayan en el acoso sistemático. Cada movimiento del jugador es analizado, diseccionado y convertido en titular, desde sus salidas nocturnas con amigos hasta sus publicaciones en redes sociales que son interpretadas como mensajes cifrados sobre su futuro. Cuando Lamine publicó una foto en Instagram visitando París durante unas vacaciones recientes, decenas de periodistas especialistas en rumores de fichajes construyeron teorías elaboradas sobre supuestas reuniones secretas con dirigentes del PSG, ignorando convenientemente que el chaval simplemente estaba haciendo turismo con su familia. Esta vigilancia constante, esta imposibilidad de vivir una vida normal para alguien de 18 años, genera desgaste psicológico que puede manifestarse de formas impredecibles. Algunos jugadores jóvenes se hunden bajo el peso de expectativas imposibles de satisfacer, mientras otros desarrollan mecanismos de defensa que incluyen arrogancia protectora o distanciamiento emocional del fútbol que alguna vez amaron con pureza infantil. Lamine hasta ahora ha mostrado una madurez sorprendente para gestionar la fama, pero los expertos en psicología deportiva advierten que nadie es inmune eternamente a la presión continua. Jorge Mendes no es un agente cualquiera que simplemente conecta jugadores con clubes y cobra su comisión correspondiente. El portugués es un arquitecto de carreras, un estratega que piensa en décadas en lugar de temporadas y que ha demostrado repetidamente su capacidad para posicionar a sus clientes en los lugares exactos donde maximizan tanto su rendimiento deportivo como su retorno económico. Mendes representó a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera y orquestó cada uno de sus movimientos con precisión de relojero suizo, desde el salto del Sporting al Manchester United hasta el regreso triunfal al Real Madrid y posteriormente las etapas en Juventus y la vuelta a Old Trafford. Actualmente maneja las carreras de Bernardo Silva, Renato Sánchez, Diogo Jota y decenas de futbolistas de primer nivel que confían en su olfato para detectar oportunidades y su frialdad para negociar en situaciones de máxima presión. Cuando Mendes asumió la representación de Lamine Yamal, muchos dentro del Barcelona lo interpretaron como señal de alarma, porque el agente portugués no acepta clientes jóvenes a menos que vea potencial genuino de convertirlos en superestrellas globales con contratos estratosféricos. Su presencia en esta negociación garantiza que no habrá concesiones fáciles ni acuerdos rápidos basados en lealtad sentimental al club que formó al jugador. Pero espera, porque aquí la historia da un giro que complica todo todavía más y que explica por qué Laporta realmente no puede dormir tranquilo. Dentro del entorno de Lamine existe presión familiar para maximizar el retorno económico de una carrera que, por su naturaleza efímera e impredecible, debe monetizarse agresivamente mientras dura. El padre del jugador, que trabajó durante años en empleos modestos soñando con que su hijo llegara a profesional, ahora ve la oportunidad de asegurar el futuro económico de toda su familia durante generaciones mediante un contrato que transformaría sus vidas completamente.
Esta presión familiar no es necesariamente negativa ni codiciosa en el sentido vulgar del término, sino simplemente el reconocimiento racional de que una lesión grave, una pérdida de forma inexplicable o simplemente la mala suerte pueden destruir en segundos lo que años de sacrificio construyeron. Las historias de futbolistas jóvenes que desperdiciaron sus oportunidades de asegurar contratos grandes y terminaron en el olvido con apenas 30 años están grabadas en la memoria colectiva del fútbol como advertencias permanentes. Por eso las familias presionan, por eso los agentes juegan duro, porque saben que la ventana de oportunidad se cierra mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. La directiva del Barcelona está dividida internamente sobre cómo proceder. Existe un sector, liderado por algunos directivos cercanos a Laporta, que defiende ceder a las exigencias de Lamine argumentando que perderlo sería un desastre deportivo y de imagen que el club no puede permitirse después de haber perdido ya a Messi de forma traumática cuando parecía que renovaría. Estos dirigentes señalan que Lamine es literalmente insustituible en el mercado actual, que no existe ningún jugador joven con su combinación específica de talento, proyección y conexión emocional con la afición, y que intentar reemplazarlo con fichaje sería tanto imposible como carísimo. Por otro lado, existe un grupo más conservador financieramente que advierte sobre el peligroso precedente que establecería pagar 20 millones netos a un jugador de 18 años, abriendo la puerta a que otros jugadores jóvenes del club exijan renovaciones igualmente ambiciosas que terminarían por destrozar otra vez la estructura salarial que tanto esfuerzo costó reconstruir. Este sector propone una oferta intermedia, quizá 14 o 15 millones netos, cantidad que seguiría siendo generosa pero que mantendría cierta sensatez comparativa con los salarios de otros jugadores del plantel. Las reuniones entre ambas partes han continuado durante las últimas semanas con intensidad creciente pero sin avances significativos. Cada encuentro sigue un patrón predecible. Mendes presenta las exigencias de Lamine con datos que las respaldan, Laporta ofrece cifras que considera justas pero inferiores a lo solicitado, ambos intercambian argumentos durante horas que se sienten interminables, y finalmente se separan acordando reunirse nuevamente sin haber movido sustancialmente sus posiciones. Esta danza diplomática es típica de negociaciones complejas donde ninguna parte quiere mostrar desesperación ni aparecer como la primera en ceder significativamente. Pero el tiempo corre sin piedad, y cada semana que pasa sin acuerdo fortalece la posición de Mendes mientras debilita la del Barcelona, porque los clubes que esperan agazapados para intentar el fichaje perciben la falta de resolución como señal de que el acuerdo quizás sea inalcanzable. Y si todavía estás aquí absorbiendo cada detalle de esta telenovela millonaria, suscríbete ya, porque en este canal destripamos las historias que otros apenas rozan en la superficie. La comparación con Pedri resulta inevitable e instructiva. El centrocampista canario, apenas 2 años mayor que Lamine, renovó su contrato en octubre de 2021 por una cifra que en aquel momento pareció generosa pero que hoy resulta modesta comparada con lo que Lamine demanda. Pedri cobra aproximadamente 6 millones netos anuales, menos de un tercio de lo que Lamine pretende, pese a que el centrocampista ha demostrado durante más tiempo su valor y su consistencia en el máximo nivel. Esta disparidad genera conversaciones incómodas en el vestuario, donde Pedri representa todo lo que el Barcelona valora tradicionalmente: humildad, compromiso con el proyecto colectivo, disposición a priorizar el éxito deportivo sobre el enriquecimiento personal máximo. Si el club cede completamente a las demandas de Lamine, ¿qué mensaje envía a jugadores como Pedri que aceptaron contratos más modestos por amor al escudo? ¿Se verá forzado el Barcelona a renegociar múltiples contratos simultáneamente para mantener la paz interna? ¿Puede el club realmente permitirse esa cascada de renovaciones millonarias sin volver a caer en los errores del pasado? Los aficionados del Barcelona están profundamente divididos. Las redes sociales hierven con debates apasionados entre quienes consideran que Lamine merece cada euro que solicita porque representa el futuro brillante del club, y aquellos que lo acusan de mercenario desagradecido que prioriza el dinero sobre el privilegio de vestir la camiseta azulgrana. Los mensajes de apoyo incondicional al jugador provienen mayoritariamente de aficionados jóvenes que crecieron viendo cómo el fútbol moderno funciona bajo reglas capitalistas donde la lealtad es concepto obsoleto y los jugadores deben maximizar sus ganancias mientras puedan. Los críticos más duros tienden a ser socios veteranos que recuerdan épocas donde los futbolistas permanecían toda su carrera en un solo club por amor a los colores, aunque esa memoria selectiva ignora convenientemente que aquellos jugadores tampoco ganaban las fortunas estratosféricas que el fútbol moderno genera. La realidad es que Lamine es producto perfecto de su tiempo, un jugador formado en la era de las redes sociales, los contratos astronómicos y la influencia omnipresente de los superagentes que gestionan carreras como corporaciones gestionan marcas comerciales. El impacto deportivo de perder a Lamine sería devastador para el Barcelona. El equipo de Hansi Flick ha construido gran parte de su juego ofensivo alrededor de la capacidad del extremo para desequilibrar por la banda izquierda, atraer defensores hacia sí mediante su conducción y liberar espacios para que Lewandowski, Raphinha o los centrocampistas llegados desde segunda línea generen peligro.
Las estadísticas de la temporada actual muestran que el Barcelona tiene un porcentaje de victorias significativamente superior cuando Lamine está en el campo comparado con los partidos donde no participa. Su capacidad para generar ocasiones de gol mediante regates exitosos, pases filtrados imposibles y centros medidos con precisión milimétrica ha sido determinante en múltiples partidos donde el equipo parecía bloqueado contra defensas cerradas. Reemplazar esa producción ofensiva requeriría fichajes que costarían fácilmente más de 100 millones de euros, sin garantía alguna de que el jugador incorporado alcanzaría el nivel que Lamine ya exhibe de forma consistente. La Eurocopa de 2024 fue el momento donde Lamine explotó definitivamente en la conciencia global del fútbol. Con apenas 17 años, el extremo del Barcelona no solo participó en el torneo sino que fue protagonista absoluto, el jugador que España buscaba desesperadamente cada vez que necesitaba crear algo de la nada contra defensas organizadas que parecían murallas infranqueables. Su actuación contra Francia en semifinales permanecerá durante décadas en la memoria colectiva. Ese gol de volea desde fuera del área que besó el poste antes de entrar como si hubiera sido guiado por telequinesis, ese control orientado imposible que dejó clavados a dos defensores franceses, esa asistencia de tacón que fabricó el segundo gol español. Al finalizar el torneo con España levantando el trofeo, Lamine había sido elegido mejor jugador joven de la competición y su valor de mercado se había multiplicado exponencialmente. Los scouts de todos los grandes clubes europeos volvieron a sus oficinas con informes que repetían la misma conclusión. Estábamos presenciando el nacimiento de un jugador generacional, uno de esos talentos que aparecen una vez cada década y que redefinen lo posible dentro de un campo de fútbol. Pero aquí viene la pregunta que Laporta se hace cada noche antes de intentar conciliar un sueño que lo elude sistemáticamente. ¿Qué pasará si el Barcelona cede completamente a las exigencias de Lamine y luego el jugador no mantiene el nivel, se lesiona gravemente o simplemente resulta que su explosión fue prematura y su techo está más cerca de lo que todos imaginaban? La historia del fútbol está plagada de jóvenes promesas que brillaron intensamente durante temporadas breves antes de apagarse misteriosamente, víctimas de lesiones recurrentes, problemas mentales, falta de hambre competitiva una vez asegurada la fortuna o simplemente la cruel realidad de que el talento inicial no garantiza grandeza sostenida. Ansu Fati, compañero de Lamine en el Barcelona, fue proclamado como la siguiente gran estrella del club cuando apenas tenía 16 años y destrozaba defensas con facilidad insultante. Las comparaciones con Messi eran constantes, las expectativas alcanzaron niveles estratosféricos, y el Barcelona le renovó con un contrato millonario que reflejaba esa fe ciega en su potencial infinito. Pero las lesiones lo destrozaron, su confianza se evaporó, y hoy Ansu juega cedido lejos del Camp Nou intentando recuperar apenas una fracción de aquel brillo juvenil que prometía tanto. La posibilidad de que Lamine fuerce una salida si no consigue el contrato que considera justo es real y aterradora. Los precedentes históricos muestran que cuando un jugador siente que su club no lo valora adecuadamente, la relación se envenena de forma irreparable y la separación se convierte en inevitable aunque demore meses o incluso años en materializarse. Neymar forzó su salida del Barcelona hacia el PSG en 2017 mediante una combinación de exigencias contractuales imposibles de satisfacer y presión mediática constante que convirtió su continuidad en insostenible. Philippe Coutinho se negó a jugar para el Liverpool hasta que el club inglés aceptó venderlo al Barcelona por una fortuna. Ousmane Dembélé permitió que su contrato expirara manteniéndose firme en sus exigencias salariales hasta que el Barcelona cedió o lo vendió. Si Lamine decide emplear esa estrategia, respaldado por Jorge Méndez y con múltiples clubes dispuestos a pagar lo que pide, el Barcelona tendrá únicamente dos opciones igualmente dolorosas: ceder a sus demandas destruyendo la estructura salarial recién reconstruida, o venderlo aceptando que el proyecto deportivo queda seriamente dañado y que la afición jamás perdonará a los dirigentes por dejar escapar a quien podría haber sido el heredero de Messi. El contexto de la Liga Española complica todavía más la situación. Las normas de fair play financiero impuestas por la competición son extraordinariamente estrictas comparadas con otras ligas europeas, limitando drásticamente cuánto pueden gastar los clubes en salarios basándose en sus ingresos verificables y su salud financiera general. El Barcelona actualmente opera con un límite salarial que es aproximadamente la mitad del que tiene el Real Madrid, consecuencia directa de los desastres financieros heredados de la era Bartomeu. Esto significa que cada euro adicional que el club compromete en el salario de un jugador reduce proporcionalmente su capacidad para fichar o renovar a otros, convirtiendo cada decisión contractual en ejercicio delicado de priorización donde elegir mal puede comprometer la competitividad del equipo durante años. Si Laporta decide invertir 20 millones netos anuales en Lamine, ¿de dónde saldrá el dinero para renovar a Araujo, Gavi y De Jong cuando llegue el momento? ¿Tendrá que vender a alguno de ellos para liberar masa salarial suficiente? ¿Quedará el Barcelona imposibilitado para competir en el mercado de fichajes por jugadores de primer nivel que podrían fortalecer otras posiciones del equipo? Entonces llegamos al momento de la verdad.
ese punto de no retorno donde las decisiones dejan de ser teóricas y se convierten en acciones concretas con consecuencias reales e irreversibles. Mi predicción, basada en analizar todas las variables en juego y los patrones históricos de situaciones similares, es que el Barcelona terminará cediendo parcialmente a las demandas de Lamine, pero no completamente. El acuerdo final probablemente rondará los 17 o 18 millones netos anuales, cantidad suficientemente alta para satisfacer el ego del jugador y la ambición de Mendes, pero lo bastante controlada para que Laporta pueda venderlo a los socios como victoria negociadora en lugar de rendición absoluta. La cláusula de rescisión permanecerá en 1.000 millones de euros, porque reducirla sería suicidio estratégico que invitaría a ofertas reales. Pero si las negociaciones se estancan completamente y ninguna parte cede antes del verano de 2026, entonces sí, Lamine forzará su salida hacia un club dispuesto a pagar tanto su salario demandado como la transferencia gigantesca que el Barcelona exigirá para dejarlo marchar. El PSG es el destino más probable en ese escenario, porque los franceses tienen tanto el músculo financiero como la desesperación deportiva para apostar todo por la siguiente superestrella que pueda devolverles la relevancia europea que perdieron con la marcha de Messi y Mbappé. Lo que presenciamos aquí trasciende el caso individual de Lamine Yamal o las finanzas particulares del Barcelona. Estamos viendo en tiempo real cómo el fútbol moderno ha evolucionado hasta convertirse en industria de entretenimiento global donde jugadores adolescentes negocian contratos que superan el Producto Interno Bruto de países pequeños, donde la lealtad es concepto romántico del pasado y donde el poder ha migrado completamente desde los clubes hacia los jugadores y sus representantes. Lionel Messi construyó su carrera en el Barcelona ganando relativamente poco durante sus primeros años, consolidándose primero deportivamente antes de exigir salarios astronómicos cuando ya era indiscutiblemente el mejor jugador del planeta. Cristiano Ronaldo siguió un camino similar, aguantando contratos modestos en sus inicios mientras demostraba su valía temporada tras temporada. Pero esa época terminó definitivamente. Los jugadores jóvenes de ahora, asesorados por agentes sofisticados y conscientes de que sus carreras pueden acabarse en cualquier momento por lesión o pérdida de forma, demandan ser pagados como superestrellas desde el momento en que exhiben talento especial, independientemente de su edad o de cuanto hayan demostrado realmente a lo largo del tiempo. Esta transformación es irreversible, y los clubes que no se adapten a esta nueva realidad simplemente perderán sistemáticamente a sus mejores jugadores ante competidores dispuestos a jugar bajo las nuevas reglas. La historia de Lamine Yamal y el Barcelona está lejos de terminar. Las próximas semanas serán absolutamente decisivas para determinar si este matrimonio tiene futuro o si estamos presenciando los capítulos iniciales de un divorcio inevitable que resonará durante años en el fútbol español. Lo que sí está claro es que nada volverá a ser como antes, que esta negociación establecerá precedentes que otros jugadores jóvenes utilizarán inmediatamente para justificar sus propias demandas millonarias, y que el Barcelona enfrenta quizá la decisión más importante de la era Laporta. Una encrucijada donde todas las opciones tienen costos enormes y consecuencias impredecibles. Y si has llegado hasta aquí, si has devorado cada palabra de esta historia que mezcla dinero, ambición, talento y poder en proporciones que harían sonrojar a cualquier guionista de Netflix, entonces no te vayas sin suscribirte. Porque las próximas semanas traerán giros que nadie anticipa y nosotros estaremos aquí destripándolo todo con el nivel de detalle y honestidad brutal que mereces. Esto no es solo una negociación contractual. Es el futuro del fútbol escribiéndose en tiempo real, con un adolescente catalán sosteniéndolo en sus manos mientras el mundo entero observa expectante esperando ver si lo levanta triunfalmente o lo deja caer destrozándolo contra el suelo.